Bueno, hoy tenemos que hablar de un tema que es bastante delicado. Realmente a mí me sorprendió muchísimo saber sobre este tema porque hay niñas y adolescentes, mujeres en general, pero sobre todo niñas, que tras sufrir una violación y pues realizarse un aborto, terminan siendo perseguidas por la justicia y procesadas por la justicia. Esta es una situación muy dura porque la mayoría de estos casos ocurren en lugares muy pobres y muy alejados en nuestro país, donde estas personas no tienen información, no tienen acceso a un abogado y terminan en una situación bastante penosa y delicada. Nos acompaña Eliana Cano Seminario, ella es fundadora de Católicas por el Derecho a Decidir y nos va a contar más de esta realidad que francamente creo que muchos desconocemos. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Eliana? ¿Qué tal, Marian? ¿Cómo está? Bueno, es un número importante y grave realmente. Sí, nosotros, primero agradecer la oportunidad porque creo que el Perú tiene tantos problemas en realidad públicos, pero este es un punto álgido que no se está mirando. El tema del aborto en general es un tema que siempre genera muchas emociones y debates que hasta ahora han resultado relativamente infructuosos. Pero también en toda esta complejidad hemos dejado de ver a este grupo etario, como tú mencionas, que son las niñas y adolescentes, ¿no? Que también por circunstancias trágicas de vida tienen que asumir un embarazo, ¿no? Y no les es permitido la posibilidad de deliberar, de decidir, de informarse con su entorno familiar y plantearse también la posibilidad de interrumpir, siendo niñas, adolescentes. Entonces, eso por un lado, ¿no? Y por otro lado, aquellas que, entre comillas, deciden intentar una solicitud de aborto terapéutico, esta solicitud les es negada, ¿no? Desde el ámbito de la salud, pero también a la vez el laberinto judicial las criminaliza, ¿no? Y terminan siendo perseguidas, sentenciadas, ¿no? Claro, con una restricción de la libertad, ¿no? Pero también con sanción económica y todas las consecuencias psicológicas y emocionales que esto trae, ¿no? Entonces, como mujeres de fe, pero también como ciudadanas, nuevamente, a través de la campaña Todas Somos Marianas, queremos llamar la atención de esta problemática, ¿no? Porque consideramos que la violencia ya no solamente es individual hacia esta otra a quien yo me permito violentar, ¿no? Apropiarme de ese cuerpo y de esa decisión, sino que también como Estado estamos cometiendo un tipo de violencia estructural. Entonces nos preguntamos, el Perú va hacia el bicentenario. ¿De qué bicentenario estamos hablando? ¿No? ¿Queremos acortar brechas? ¿Queremos reducir niveles de pobreza? Bueno, esta problemática de las niñas y las adolescentes que son perseguidas, sentenciadas, flageladas, además de por el tema judicial, además de haber sido violadas y de someterse a un embarazo forzado, también es violencia. Entonces tendría que estar en nuestra agenda nacional, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Entiendo por estas historias que hemos conocido también, es que no tienen información de que en efecto existe el aborto terapéutico y que hay un protocolo. Entonces, pues niñitas chiquitas o adolescentes son llevadas a centros clandestinos a practicarse estos abortos y cuando ya la situación es insalvable, las llevan a los hospitales. Y los médicos tienen la obligación de reportar. Totalmente. Eso es cierto. Sí, eso es cierto. Inmediatamente llega la policía y la fiscalía y levanta una acta y empieza el proceso, ¿no? Ahí cuando la niña está en cama. Exacto, ¿no? Incluso muchas de ellas, según la investigación que viene haciendo Ojo Público y la República, además con data del Estado, data del Ministerio de Salud y del Ministerio Público, muchas de ellas son entrevistadas cuando están en camilla. Entrevista policial, ¿no? Entonces, sumado a que de por sí están afrontando una situación difícil y además también tenemos que sincerar, muchos embarazos en etapas tempranas son producto de una violación sexual. O sea, es probable que algunas, ¿no? Por códigos culturales o por tantas cosas, decidan de pronto
entrar en una relación sexual o un inicio sexual con un par, pero muchos de los embarazos son producto de relaciones de abuso de poder. Y eso es lo que no se está hablando. El incesto, el tío, el padre, el padrastro, el primo, o sea, están en el entorno. Con esto no quiero satanizar, entre comillas, a aquel hombre que es malo, no, porque hay hombres muy respetuosos y hay hombres muy responsables, pero lamentablemente muchas de estas niñas, como tú bien decías, no tienen información, no tienen acceso a servicios. En el colegio no se habla de esto, porque además tenemos grandes resistencias, porque el enfoque de igualdad de género no se incorpora en la escuela. Entonces, pasas 10 horas del día en la escuela, ¿de qué hablas? Solamente de comunicación, de lógica, de matemáticas. Digo, también hay que hablar sobre estos temas que atraviesan tu cotidiano. De pronto, incluso conversar de estas cosas en la escuela de una manera formal te podrían estar salvando de una situación de violación, bien llevadas, ¿me dejo entender? Entonces allí también creo que el llamado es desde un análisis integral, pero también miremos integralmente qué está pasando con la política pública, con el marco legal. Y claro, como tú bien decías, llegan al centro de salud y allí también llega el tema judicial y son entrevistadas cuando están en esta situación complicada de tener que decir que efectivamente vienen con un aborto incompleto. Muchas de ellas no quieren hablar y, como tú bien decías, muchas de ellas tampoco saben qué les está pasando. Así es. Exacto, Sobre todo si son ¿no? tan pequeñas. Exacto. Entonces, si en realidad hay un interés nacional por la niñez, ¿no? Por la adolescencia, por esta juventud, ¿no? Creo que también la política pública, ¿no? Y el trabajo normativo en el país debería mirar esta problemática, ¿no? Los médicos siempre están obligados a dar parte en el tema de, sí, en la causal o en el tema de aborto, sí, porque el aborto está penalizado, salvo aquel que se encuentra en los marcos del aborto terapéutico, que es cuando la vida y la salud de la mujer corren peligro. Entonces allí, como bien ya sabemos, desde el 2014 hay un protocolo de atención que le permite a los operadores de salud poder actuar de manera organizada, deliberada. Antes no lo había, demoramos casi 80 años para tenerlo, ¿no? Entonces eso también generaba mucho temor. Entonces todo se protege, Marian, se protege el personal de salud, claro, se protege el personal que viene por la línea jurídica, ¿no? Se protege todo el mundo, pero lo que menos piensan es en proteger es que en verdad están desprotegiendo además a una niña que es menor de edad y que necesita, pues, en todo caso, todas las garantías, ¿no? Para poder seguir. Son 20.000 niñas que fueron procesadas entre el 2012 y el 2018. Según Ministerio Público. Según el Ministerio Público. Exacto, exacto, ¿no? Entonces, y a ellas se les imponen sanciones económicas. Sanciones económicas, restricción de la libertad, digamos, se tienen que reportar cada cierto tiempo, ¿no? ¿Y eso queda como antecedentes? Total. Eso queda como antecedentes en tu bagaje, en tu récord, ¿no? Ajá. Entonces, pero además, más allá de esta operación judicial, el impacto psicológico en esta niña afectada y en la familia, ¿no? Incluso hay familias que de pronto se animan a hablar más y después se retractan porque dice, hemos sufrido tanto que ya no soportamos más. ¿Quién piensa también en las consecuencias psicológicas? Eso está vinculado también a la deserción escolar, ¿no? Entonces también, digamos, si nos ponemos frente a un análisis integral, afecta muchas variables. Entonces, me violan sexualmente, me obligan, ¿no?, a continuar con un embarazo, no me dan información para saber qué decidir, o sea, porque finalmente, de repente, bueno, pues quieres continuar con el curso del embarazo, aunque de pronto no prospere, pero es tu decisión, pero informada, con consentimiento. Yo creo que lo peor que nos puede pasar a los seres humanos es que el sistema nos niegue información. Es como cuando te vas a hacer una cirugía de cualquier tipo, tú pides información, porque lo que más miedo tienes es de morirte.
Claro. ¿no? Y además piensas en el post y cómo voy a quedar después de esto. Lamentablemente no todas las mujeres todavía en el Perú tenemos esa posibilidad, ¿no? Y en el tema del aborto, que es un tema tan complejo, como dije al inicio, ¿no? Que genera grandes debates, donde la sociedad se divide entre los buenos y los malos. Ojo, o sea, aquí estamos con una problemática, se está criminalizando, se está persiguiendo a las niñas, adolescentes que han sido víctimas de violencia sexual y que han tenido que afrontar un embarazo forzado. Claro. Eso no lo estamos viendo, ¿no? Entonces también creo que aquí un llamado al sector correspondiente, que es Ministerio de Salud, al sector Educación, Ministerio ¿no? de la Mujer al también. Ministerio de la Mujer, ¿no? A todos los que trabajan en justicia, los operadores de justicia, algo tiene que cambiar. Porque esos temas deben tener un tratamiento especial. Totalmente de Deben acuerdo. tener un tratamiento especial, porque finalmente terminan siendo procesadas porque dice aquí, infracción a la ley penal contra la vida, el cuerpo y la salud, como delincuentes. O sea, además, te dañan absolutamente toda, porque quienes deben haber pasado por una violación sexual deben tener su propio testimonio indescriptible y único, y sumado a eso te criminaliza el Estado o la sociedad, el Estado, ¿no? Con todas estas normas, entre comillas, y te sancionan. Entonces terminas siendo revictimizada además, pero además sintiendo que probablemente tú fuiste quien hizo más daño, ¿no? Entonces es una situación de abuso de poder, es una situación de violencia estructural, y yo sí creo que Marian, cada gobierno de turno tiene una oportunidad de oro para revertir esta situación, ¿no? Yo no creo que solamente sea falta de voluntad, a veces también falta de información, y creo que el Ministerio Público y en este caso la prensa ha hecho un trabajo interesante, porque te decía hace un minuto que de esto no se hablaba antes. Sí. O sea, se quedaba básicamente, ¿estás a favor o estás en contra? Ese es un falso dilema. En realidad es un problema de salud pública que acarrea otras problemáticas, y esta es una de ellas. Hay que hablar con información, hay que hablar con datos, y los datos están ahí, Están y están ahí para todos. y son para todos. Muchas exacto. gracias por estar aquí, Eliana Cano. Gracias a ti. Y esperamos que se pueda poner la atención que merece este Sí. tema. Nosotros hacemos una pausa y regresamos con más información.